Muy buenos días, es para la Universidad Cooperativa de Colombia un gran placer estar hoy con ustedes, acompañándolos, como lo hemos venido haciendo durante el último mes, cuando nos comprometimos con apadrinar cada una de sus instituciones. Estamos muy felices de poder contar con su presencia hoy, seguramente desde cada uno de sus hogares, en donde hasta allá llegamos con toda la información de lo que ha sido para la Universidad Cooperativa de Colombia esta experiencia, que sin duda nos ha llenado de muchísimos retos, pero también de muchas oportunidades. Todos nuestros estudiantes, nuestros 42.000 estudiantes están hoy en modo estudiar, porque en UCC el plan es estudiar y queremos contarles entonces cómo ha sido esta experiencia. Hoy en nuestra webinar hablaremos entonces de la enseñanza en educación remota, la diferencia que hay con todo el tema de educación virtual, y para eso nos acompaña entonces nuestra rectora Maritza Rondón Rangel. Ella es la rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia, y también nos acompaña el doctor Manuel Unigarro, director de gestión de programas y quien desde un principio ha concebido todo el proceso de nuestro modelo educativo crítico con enfoque de competencias. Muy buenos días, rectora. Muy buenos días, doctor Manuel. Adelante entonces con esta webinar que seguramente llenará de lecciones y aprendizajes a estas 5 instituciones que hoy acompañamos con todo el corazón y que sabemos que seguramente retroalimentarán todo lo que ha sido este proceso para nosotros también. Muy buenos días, Lili. Buenos días, Manuel. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Efectivamente, este es un compromiso más de los que adquirimos con todas nuestras instituciones que estamos apadrinando dentro de esa gran estrategia del Ministerio de Educación del Plan Padrino, que ha sido una experiencia muy interesante, ha sido aprendizajes en 2 vías, oportunidad de conocer más personas maravillosas. Nos hemos visto por estos medios, pero ya siento que estamos construyendo una causa de país muy importante para que todos unidos en este momento tan complejo de la humanidad podamos seguir trabajando por la educación. Como les había comentado y me había comprometido, hemos invitado a Manuel Unigarro. Él es el director de gestión de programas de nuestra Universidad Cooperativa de Colombia, es el creador y el soñador de nuestro modelo educativo, y hoy queremos que él nos comparta todas sus enseñanzas para poder hacer de esta educación remota algo que no tenga tanta complejidad y que realmente pueda contribuir a la calidad de la educación. Manuel, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Estamos todos prestos a aprender de ti y a que nos compartas todas tus experiencias y tus enseñanzas. Muchísimas gracias, rectora. Un gusto estar en esta sesión. Un gran saludo para nuestros colegas, para nuestras universidades amigas. Es realmente placentero poder compartir un poco con ustedes algo de esto que hemos estado viviendo, que definitivamente nos ha sorprendido, algo para lo cual no estábamos suficientemente preparados y que nos ha obligado a todos a reinventarnos en el camino y a organizar nuestro quehacer de manera diferente. Hoy, en este espacio, les voy a compartir algunas experiencias, algunas ideas frente a este tema de la educación remota. Seguramente no es nada nuevo, son cosas que en otros escenarios ya se han compartido. Digamos que aquí no hay nada de lo que antes ya no se hubiera conversado. Lo que sucede es que a raíz de la contingencia, muchas cosas que habíamos conversado antes, hoy tienen que hacerse realidad. Muchas cuestiones que antes nos habíamos planteado, hoy necesariamente tenemos que llevarlas a la práctica, porque de lo contrario no podemos responder. Entonces, en ese sentido, es que quiero compartir con ustedes estas experiencias, estas ideas. Lo haré en un primer momento, hago una presentación, voy conversando y después al finalizar
vamos a mirar cómo se generan algunas preguntas que ustedes puedan tener. Muy bien. Básicamente, empiezo con lo siguiente. Creo que es algo fundamental que debemos tener en cuenta porque los medios de comunicación, el lenguaje común ha generado algunas confusiones. Claro, cuando empezamos a trabajar en Internet, cuando empezamos a utilizar estos medios, muchas personas tranquilamente dijeron, empezamos a hacer educación virtual. Y realmente, técnicamente hablando, nosotros no estamos haciendo educación virtual. Hay una diferencia fundamental entre hacer educación remota y hacer educación virtual. Desde el mismo concepto, desde la definición misma de lo que significa remoto y lo que significa virtual, tenemos unas diferencias sustanciales. Fíjense ustedes que remoto tiene que ver con estar lejos. Con eso tiene que ver remoto, con estar lejos. Y virtual tiene que ver con simulación, con algo que se simula. Siempre hemos dicho, y quienes conocen de educación virtual lo dominan muy bien, siempre hemos dicho que la clave de la educación virtual no es que se simula la educación. Lo que se simula en educación virtual es el aula de clase, el espacio donde los profesores y los alumnos se encuentran para conversar. Eso es lo que se simula en educación virtual. En educación remota no hay simulación. En educación remota no se simula el aula. En educación remota lo que se hace es generar unas posibilidades de comunicación entre dos que están muy lejos, pero sin las adecuaciones, sin las preparaciones y sin los contextos que se generan en educación virtual. La gente, las personas que decidieron estudiar de manera virtual, lo hicieron como una opción propia porque no tenían tiempo para ir a una clase a determinada hora o porque estaban en un sitio lejano o porque cumplían las dos condiciones. Estaban en sitio lejano y no tenían el tiempo para coincidir en una misma hora. Lo virtual fundamentalmente privilegia la asincronía y a partir de esa asincronía los profesores diseñan una dinámica de trabajo de tal manera que los estudiantes puedan ir desarrollando un proceso educativo con unos momentos sincrónicos mínimos. ¿Qué nos pasó a nosotros en la contingencia? Que todo estaba diseñado para ser sincrónico. Nada o muy poco estaba diseñado para ser asíncrono. Y cuando tuvimos que retirarnos, cuando tuvimos que llegar a la cuarentena, nos encontramos alejados, pero de una manera absolutamente sorpresiva. Y entonces encontramos que la única posibilidad que teníamos era utilizar estos medios. Pero nuestros cursos presenciales no estaban diseñados para ser entregados utilizando estos medios. Por eso tuvimos que generar unas dinámicas para tratar de entregar nuestros cursos presenciales por esta vía. Pero eso no los convierte inmediatamente en cursos virtuales. Hay una diferencia sustancial y tenemos que tener eso muy claro. Quienes hemos trabajado tantos años en educación virtual y hemos luchado tanto tiempo por defender lo virtual y por posicionar lo virtual y por mostrarle a la humanidad que lo virtual sí es una alternativa de respuesta, no podemos perder ese norte y no podemos permitir que un imaginario desdibuje lo que hemos construido
en educación virtual. Ese sentido creo que es fundamental que lo recuperemos y esa es mi primera invitación, a hacer esa diferencia. Muy bien. Cuando nosotros llegamos a la educación remota, nos encontramos entonces sorpresivamente con varias cosas que debemos tener en cuenta o que hemos tenido que tener en cuenta que no lo pensábamos y que ahora esto nos obliga a pensar. Por ejemplo, la educación remota nos ha obligado a improvisar. Me parece que es fundamental que tengamos en cuenta eso como marco general. Lo que hemos hecho para atender a la contingencia es improvisar. Esto no estaba preparado. Nuestros cursos, nuestras asignaturas, nuestros programas no estaban diseñados para ser trabajados de esta manera. Por tanto, hemos tenido que improvisar y ha habido una dosis de improvisación altísima. Eso es bueno, eso es malo, no hay juicio de valor en torno a eso. Simplemente es algo que hemos tenido que hacer. Algunas instituciones tenían elementos que han favorecido esa improvisación un poco más. Otras instituciones no tenían esos elementos y han sufrido un poco más improvisando, pero hemos tenido que improvisar. Y por supuesto, cuando se genera improvisación, cuando las partituras no son, o cuando ya no se puede seguir interpretando la partitura que teníamos originalmente lista para interpretar, eso genera desequilibrios. Genera desequilibrios tanto en nosotros como profesores, como en nuestros estudiantes. Muchos profesores, cuando nos han movido el piso a raíz de esto, entonces decimos que esto es terrible, que no sirve, que qué cosa tan espantosa. Muchos estudiantes igual, se les mueve el piso, entran en un estado tremendo de desequilibrio y entonces frente a estas situaciones de improvisación sufren bastante. La educación remota que hemos tenido que sacar adelante ha sido fruto de la improvisación y no debemos asustarnos por esa situación. Nos ha tocado improvisar y eso nos ha llevado a inventar, a recrear, a reorientar y a sacar todo nuestro arsenal de creatividad para que esto funcione. De manera que allí no hay sino que constatar que esto no estaba planeado. El segundo aspecto crítico de la educación remota que se ha puesto en evidencia es la competencia tecnológica de algunos y la falta de competencia tecnológica de otros. Claro, cuando surge esto y empezamos a trabajar, aparecen algunos que no tenían mayor acercamiento a estas tecnologías o que su acercamiento a estas tecnologías era incipiente. Y entonces el manejar una plataforma para la videoconferencia, el organizar una búsqueda, el generar alguna actividad utilizando alguna herramienta tecnológica. Bueno, eso ha sido muy complicado para algunos, profesores y alumnos. Profesores y alumnos. Hay un imaginario que dice que los estudiantes llegan con el chip. Dice la gente, dice, es que estos ya nacieron con el chip tecnológico incorporado y entonces ellos saben mucho de tecnología. No es así, no es así. Y muchos han padecido por su incompetencia tecnológica. Muchos han padecido porque les ha costado meterse en el manejo de estos medios, de estas herramientas y desarrollar lo que tenían que desarrollar. Tercera cuestión que ha sido bien compleja en esto de la educación remota. Todos los estudiantes se fueron, nosotros los profesores nos fuimos a nuestras casas y entonces dijimos, todo mundo a partir de ahora se conecta y vamos a seguir las clases en remoto y vamos a impartir las clases vía internet. Pues no es tan fácil para algunos.
muchos de nuestros profesores, muchos de nuestros estudiantes viven en zonas donde no hay posibilidad de conectarse a Internet. Revisando algunos datos del último censo que hubo en Colombia, revisando algunos datos del DANE, recuerdo que decía el DANE que hacia más o menos el 3% de la población colombiana no tenía energía eléctrica. Más o menos el 3% de la población colombiana no tenía energía eléctrica, si mal no estoy. Y en ese mismo censo decía que más o menos el 4% de la población colombiana no tenía acceso a Internet. Claro, nos dimos cuenta entonces que algunos profesores y algunos estudiantes no tenían ninguna posibilidad de conectarse. Y empezamos a sufrir. ¿Qué hacemos con quienes no se han podido conectar? ¿Cómo conectamos a los que no se han podido conectar? Y encontramos que en algunos casos es imposible resolver ese asunto. Es una variable independiente. No la manejan ni ellos y tampoco la manejamos nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Sencillamente hay un grupo de estudiantes, hay un grupo de profesores que mientras estemos en esta contingencia no van a poder participar del proceso educativo y por tanto ellos tendrán que poner el proceso entre paréntesis y volver al proceso educativo cuando la contingencia termine. Antes no. Es una variable que no podemos manejar y es un tema que no podemos resolver en todos los casos. Muchos de nuestros estudiantes tienen el teléfono móvil, pero no tienen los suficientes datos o la cantidad de datos que necesitan para navegar. Entonces, esa situación de conectividad hemos tenido que manejarla, entenderla, comprenderla. Y eso nos obliga a muchas cosas. Por ejemplo, las dificultades de conectividad nos llevan a que pensemos en que en la educación remota no es posible que pretendamos privilegiar la sincronía. Por aquellas cuestiones de conectividad es importante usar o privilegiar la asincronía para que todos puedan participar de eso. El otro aspecto crítico que encontramos fue el de la disponibilidad de equipos. Claro, muchos estudiantes están en su casa, tienen conexión a Internet, no tienen mayor inconveniente, buena velocidad, pero en su casa hay un solo equipo de cómputo y resulta que tienen un hermano que está en el colegio y que también tiene que conectarse y tienen al papá o a la mamá que los mandaron a hacer teletrabajo y hay solo un equipo de cómputo. Entonces, no pueden estar siempre o no pueden llegar a la clase que se les programaba presencialmente a las 8 de la mañana, de 8 a 10, porque de 8 a 10 no podrán conectarse, porque muchas veces de 8 a 10 el papá tiene una reunión o el hermano tiene también que hacer otro trabajo, en fin, porque solo hay un equipo para el grupo familiar. Eso ha hecho que también tengamos que privilegiar la asincronía, porque algunos podrán tener toda la conectividad y podrán estar disponibles a la hora que la clase se programa, pero hay solo un equipo y a esa hora el papá tiene una reunión o tiene que cerrar un negocio o tiene que hacer una transferencia o tiene que hacer algo del trabajo y el estudiante no puede conectar. El otro aspecto crítico de la educación remota nos ha remitido a la pertinencia de los contenidos y es realmente todo lo que enseñamos, realmente todo lo que decimos es necesario. Cuando estamos en el salón de clase y hablamos y hablamos y hablamos, más o menos como lo estoy haciendo yo, todo eso que hablamos en el salón de clase, todo eso realmente es necesario en la educación remota. Es que en la educación remota nos obliga
a generar una economía de discursos y una economía de contenidos. La educación remota nos ha obligado a repensar si es realmente pertinente enseñar todas estas cosas que enseño. Y entonces la educación remota nos ha puesto a pensar en si es posible recortar algunas de las cosas que yo enseño, porque realmente no tiene mayor sentido o no tiene mayor utilidad enseñarlas. La pertinencia de los contenidos, la revisión de la pertinencia de lo que enseñamos, nos pone en un escenario muy interesante, que es un escenario que hoy el mundo está reclamando y tiene que ver con el pragmatismo. Hoy, ante esta situación de emergencia, el mundo lo que le dice a la academia es: academia, respóndale al mundo, respóndale a las urgencias del mundo. Academia, no se enrede en los análisis profundos, confusos, difusos y profusos, esos análisis que generan parálisis. Academia, reaccione. La gente se muere en las calles, la gente necesita cultivar, la gente necesita moverse, hay que activar la economía. Academia, no se esconda entre los libros. Academia, no se esconda en la teoría. Academia, por favor, respóndale a la vida. Eso es lo que nos está exigiendo la educación remota y por eso nos obliga a revisar la pertinencia de lo que enseñamos. Otro aspecto crítico de la educación remota es la organización doméstica. Claro, resulta que nosotros tenemos hoy en espacios reducidos, muchos, en un apartamento de 70 metros, al papá, a la mamá, a los 2 hijos y al gato. Eso es complejo. Todo el día juntos, las 24 horas del día juntos, en un espacio de 70 metros, donde todos tienen que participar, donde todos tienen que colaborar. Hoy a usted le toca hacer el aseo, a usted le toca tender las camas, a usted le toca organizar el almuerzo, a usted le toca trapear, a usted le toca sacar al perro. Lo elemental, colegas, lo elemental, aquello a lo que a veces la academia renuncia, a la cotidianidad. Hoy es pico y cédula. La única posibilidad que tiene de salir usted, la única posibilidad que tiene alguien de salir a hacer mercado es usted, porque hoy a usted le tocó el 3 y su cédula termina el 3. Y en la casa necesitamos comprar unas lentejas porque no hay para hacer el almuerzo. Y le tocó a usted porque es el único que tiene pico y cédula hoy. Yo no le puedo decir a mi familia, qué pena, pero es que tengo una clase de cálculo importantísima. Y entonces hoy no se almuerza porque estoy aprendiendo la clase de cálculo. No es posible, no es posible, colegas. La organización doméstica nos obliga en tiempos de educación remota a darle privilegio a lo asincrónico. No te puedes conectar a las 8, mi clase va a quedar grabada y las actividades las podrás realizar durante la semana. Es muy importante. Un aspecto tremendo de dificultad para la educación remota, la heteronomía. Muchos de nuestros estudiantes son heterónomos, muchos. Y eso no significa que qué mal que sean heterónomos, no, 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 no. La heteronomía, el paso de la heteronomía a la autonomía es todo un proceso de maduración y tal. Unos se demoran un poquito más, otros se demoran un poquito menos. Para ser estudiante virtual, eso lo saben quienes han desarrollado lo virtual, se necesita una altísima dosis de autonomía, de autorregulación, de disciplina. Muchos estudiantes nuestros presenciales no tienen esas capacidades y necesitan pauta, necesitan dirección. Si usted los deja sueltos, se pierden. Entonces,
Lo remoto implica orientar muy bien a los estudiantes. Lo remoto no es simplemente decirles, averigüen sobre la Revolución Francesa y sus consecuencias en la economía de la posmodernidad y hasta luego. No, a los estudiantes hay que darles más pauta, porque muchos de ellos son heterónomos, razón por la cual, entre otras, muchos de ellos decidieron no ser virtuales. Y el otro aspecto fundamental de la educación remota, a lo que nosotros debemos atender, queridos colegas, la emocionalidad. La gente sufre, la gente sufre. Y hay situaciones difíciles al interior de las casas y hay situaciones muy complejas al interior de sitios en donde hay personas en cuarentena sufriendo mucho. Y si hay una pelea en la casa y si hay una discusión muy fuerte en la casa y ya no me puedo salir al parque como antes, cuando la gente discutía y salía, daba un portazo y se iba al parque hasta que se calmaran los ánimos, eso ya no se puede, colegas. La gente sufre y yo no puedo decir voy a dejar de sufrir en este momento porque voy a entrar a una clase muy importante de derecho romano. Olvídese, la gente sufre. Por eso es importante privilegiar la asincronía, darle la posibilidad a la gente de vivir sus momentos de emocionalidad, y si alguno de esos momentos de emocionalidad interrumpe la posibilidad de escuchar una clase, no hay problema, la clase está grabada, puede llegar a ella después, cuando se calme, pero no se ha perdido nada, él lo va a poder desarrollar. Básicamente, estos son algunos de los aspectos, algunos aspectos críticos de la educación remota, a los que debemos atender con toda tranquilidad. Yo quisiera cerrar esta parte, esta primera idea, dejando, o este primer bloque, dejando esa idea, colegas, de academia, respóndale a la vida. Academia, no se refugie en la teoría. Academia, entienda que la gente come, sufre, sueña, tiene miedo, mucho miedo, tiene rabia, tiene necesidades, y eso impide que asistan a su clase de aspectos psicológicos del comportamiento humano de 9 a 10 de la mañana. Eso en primer lugar. Un paso más en este proceso. Así entonces, ¿qué pasa? En la clase remota. En la clase remota, el profesor ya no dicta la clase. No se trata de generar una clase, recitar contenido en la clase remota. En la clase remota no se trata de hacer esto que yo estoy haciendo acá. Lo que yo estoy haciendo acá es una conferencia que se hace usualmente en una cosa que se llama webinar. Lo que yo estoy haciendo aquí no es una clase. Lo que yo estoy haciendo aquí en este momento, colegas, con ustedes, no es clase. Lo que estoy haciendo es una conferencia. Si estuviera en clase, la cosa sería distinta. Yo aquí estoy dando una conferencia, un espacio en el que yo doy mi conferencia y después habrá un espacio para conversar y para preguntar y tal, pero no es clase. Si estuviera en una clase, la dinámica sería distinta, estuviéramos conversando. Un profesor en la clase remota no dicta la clase. Eso no significa que el profesor no esté conectado de 8 a 10 de la mañana, a las 2 horas. No, el profesor puede estar tranquilamente conectado con sus estudiantes en ese proceso de clase, grabándola. Muy importante, la está grabando para aquellos que o se van a desconectar o se les va a caer la conexión o no pudieron entrar ahorita. Siempre estará grabando su clase, eso es fundamental. Y está conversando con el uno, con el otro, y está haciendo alguna pregunta, está haciendo alguna precisión. Pero básicamente el profesor lo que hace es conversar, contextualizar, sugerir,
orientar a la gente, darle pistas, dosificar las cosas, dosificar la información que da y fundamentalmente preguntar. A mí me parece que esto es muy importante. Recuerdo alguna vez que estaba con los colegas de la Universidad de la Amazonía y hablábamos de esto, de la importancia de la pregunta. Con ellos estábamos trabajando algunas cosas de educación a distancia y virtual. Y bueno, la pregunta no es solo para la educación a distancia, para la virtual, la pregunta también es para la presencial y hoy, por supuesto, para la remota. Preguntar, más que responder, preguntar. Paulo Freire tiene una frase muy bonita, no recuerdo exactamente la frase, pero Paulo Freire, cuando habla de la educación tradicional, de la educación clásica, Paulo Freire dice, los profesores se la pasan respondiendo a preguntas que los estudiantes nunca han hecho. Claro, el profesor llega y se pregunta cosas él y él enseña, pero dice Freire, los profes se la pasan respondiendo a preguntas que los estudiantes nunca han hecho. Lo que debe hacer un profesor es preguntarles a los estudiantes, no responderles, sino hacerles preguntas a los estudiantes, no responderles a los estudiantes aún preguntas que no han hecho. Eso me parece que es muy importante. En ese orden de ideas, colegas, hay 3 tipos de preguntas que tiene que hacer un profesor en la educación remota y que nos ayudan mucho a hacer la educación remota. Preguntas fácticas, preguntas problematológicas y preguntas trascendentales. Esto lo desarrolla muy bien una profesora de la Universidad de Antioquia, la doctora Elvia María González. Esto es bien interesante. Miren ustedes, las primeras preguntas que hace el profesor parten del mundo del estudiante, parten del mundo del alumno. Esto es fundamental. Si nosotros hacemos esto, enganchamos a los estudiantes. Las preguntas por el mundo del alumno y es, ¿qué está sucediendo en su mundo? ¿Qué le está sucediendo a usted? No qué está sucediendo en la China, no qué está sucediendo en Afganistán. No. A usted, querido estudiante, a usted, ¿qué le está sucediendo a usted en el barrio, en la vereda, en su ciudad, allá, en el conjunto? ¿Qué le está sucediendo a usted frente al tema que quiero abordar? Frente al tema que quiero abordar, ¿qué pasa con el tema que yo quiero abordar? ¿Qué pasa en su mundo? Esas son las preguntas fácticas, son las preguntas que le permiten a los estudiantes entender que el tema que usted va a abordar tiene que ver con su contexto, tiene que ver con su realidad, como dirían algunos pedagogos, tiene que ver con su espacio próximo operable. Preguntas para que el alumno se meta desde el tema que yo quiero enseñar, se meta en su mundo, en su contexto, en su espacio próximo operable. Preguntas fácticas. Después vienen las preguntas problematológicas, que son las preguntas con las que yo llevo a mi estudiante a que lea, a que investigue, a que busque, a que vaya a los libros, a que vaya a las bases de datos. En momentos de hoy, a que vaya a YouTube, a que vaya al Google académico o que vaya simplemente al Google. Son preguntas problematológicas. ¿Cómo se puede explicar lo que está sucediendo en su mundo? Primeras preguntas fácticas. ¿Qué está sucediendo en su mundo? Segundo tipo de preguntas problematológicas. ¿Cómo se puede explicar lo que está sucediendo en su mundo? Y es allí donde el profe dice, estudien esta teoría, lean ese autor, busquen estas referencias, porque esta teoría, este autor, esas referencias
le ayudan a usted, querido alumno, a explicar, no a entender, a explicar lo que está pasando en su mundo. Preguntas problematológicas. Tercer grupo de preguntas, trascendentales. Preguntas trascendentales son las que propician la escritura, son las que propician la producción de los alumnos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer para responder a lo que está sucediendo en su mundo? Preguntas trascendentales. Proponga alguna salida. ¿Qué salida será posible? Primera pregunta, ¿qué está sucediendo? Segunda pregunta, ¿cómo se explica lo que está sucediendo? Tercera pregunta, ¿qué se puede hacer para responder a lo que está sucediendo? Eso, colegas, es el arte de preguntar, de llevar al estudiante a partir de preguntas a leer su mundo, a buscar información para explicar su mundo y a generar un juicio crítico para decir cómo responder a su mundo. ¿Cuál mundo? El de hoy. El de hoy. El mundo de hoy. El que estamos viviendo. No el mundo abstracto. No el mundo ideal. El mundo real. El de la economía fracturada. El de la pandemia. El de la gente asustada. Este mundo. Porque a este hay que responderle. Y respondiéndole a esta realidad presente, nosotros vamos a garantizar que la gente pueda responderle al futuro. Una de las discusiones que yo siempre he tenido cuando nos planteamos los temas de futuro es, oiga, el futuro no existe, no nos preparemos para el futuro porque no sabemos qué va a pasar. ¿Cuántas instituciones venían hablando de futuro desde hace una cantidad de tiempo? Y hablando del futuro, y el futuro, y el futuro. Y llegó el futuro en marzo y no había nada que hacer. ¿Por qué? Porque el futuro es incierto. Entonces, no nos preparemos para algo que no sabemos cómo va a venir. La única posibilidad de generar en nuestros alumnos y en nosotros mismos que realmente podamos responderle al futuro que nos llegue, al que nos toque, es si somos capaces de responderle al presente que nos está tocando. Si yo me preparo y si yo respondo al presente que me toca, estoy listo para enfrentar lo que se venga. Muy bien, un paso más en esto que les estoy planteando. Como no es posible dar una clase en el esquema tradicional, con la estructura tradicional, lo que nosotros le propusimos a nuestros profesores en nuestra universidad para ayudarles fue una guía que le permitiera orientar a los estudiantes. A ver, ¿qué nos pasó en los primeros días? Lo que nos pasó en los primeros días, colegas, es, primero entramos en pánico, absolutamente asustados, no sabíamos trabajar bien este asunto, con la rectora inclusive hablábamos en estos días, con la doctora Malitza hablábamos en estos días y decíamos una locura, la cantidad estamos trabajando 20 horas pues todo el tiempo conectados, estamos convencidos que el teletrabajo significa 7 por 24, teletrabajo no significa 7 por 24, ni teleenseñanza ni teleaprendizaje significa 7 por 24. 7 por 24 son los sistemas que nosotros tenemos al servicio de la gente. Pero cuando nosotros hablamos en educación virtual y decimos que a nuestros estudiantes les atendemos y les resolvemos sus inquietudes hasta 24 horas después de que formulen la pregunta, eso no significa que los profesores virtuales están online 7 por 24. Entonces nosotros al principio, como no sabíamos cómo era esto, empezábamos a pretender trabajar 7 por 24, los 7 días, 24 horas a la semana trabajando. Y creímos que nuestros estudiantes, como estaban en teleestudio, en teleaprendizaje, iban a hacer lo mismo, 7 por 24. No, la locura. Entonces en los primeros días llenamos a nuestros estudiantes, atafagamos a nuestros estudiantes de trabajo. Lo que empezamos a decirle a nuestros profesores, pues no, espere un momentico,
Lo primero es, el curso que usted tenía programado para este semestre es el curso que hay que enseñar. Su curso no cambió. No le haga un rediseño a su curso, no se invente otro curso. No, 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 no. Este semestre, el curso que usted programó, ese es el curso que hay que sacar adelante. Segundo, lo que vamos a cambiar es la manera como el curso se entrega. Es decir, no se preocupe por dictar clase, no pretenda dictar clase, no dicte clase porque vamos a tener una cantidad de inconvenientes. Lo que usted tiene que hacer es generar unos espacios de conversación donde usted oriente a la gente y ahora sí, en esta contingencia, los alumnos tienen que utilizar el tiempo de trabajo independiente. ¿Eso qué significa? Significa que si su curso, por ejemplo, una cuenta usual, si su curso es de 2 créditos, significa que su curso es de 96 horas. Lo usual es que por cada hora de clase haya 2 horas de trabajo independiente. Claro, si su curso es de 96 horas, significa que 32 son de clase y 64 son de trabajo independiente. ¿Qué sucede en la educación remota? Que esas 64 de trabajo independiente van a ser claves para que el estudiante las use y le aprenda. Ahora, esas 64 de trabajo independiente se supone que son en 16 semanas, que es lo que usualmente dura un semestre, lo que significa 4 horas de trabajo independiente por semana. Entonces, volvimos a donde nuestros colegas con esa cuenta y les dijimos, si su curso es de 2 créditos, usted tiene 2 horas de clase semanal y sus estudiantes tienen 4 horas de trabajo independiente. Organice su trabajo semana a semana, de tal manera que tenga un encuentro de 2 horas y sus estudiantes hagan trabajo durante una semana, hagan trabajo 4 horas, sabiendo que esas 4 horas las tienen que sacar en una semana. Muy bien. ¿Cómo organiza usted eso? Les dimos una guía con 5 pasitos, con 5 aspectos que son los que ustedes están observando en pantalla. Primero, profesor, en la clase, en el momento sincrónico, en el momento del encuentro, usted lo que va a hacer es presentar el tema. ¿Qué significa presentar el tema? Presentar el tema básicamente es mostrar cuál es el contexto empírico y cuál es el contexto conceptual del tema. Es decir, ¿qué tiene que ver el tema que usted va a enseñar con el contexto real? ¿Qué tiene que ver el tema que usted va a enseñar con el mundo? ¿Qué tiene que ver el tema que usted va a enseñar con la profesión? Ese tema que usted va a enseñar, ¿para qué le sirve al profesional? Ese tema que usted va a enseñar, ¿para qué le sirve al mundo? ¿Para qué le sirve al mundo que usted sepa el tema que usted va a enseñar? Eso es el contexto empírico. ¿Qué problemas podrá usted resolver o qué problemas usted le podrá ayudar a resolver al mundo si se aprende este tema? Eso es el contexto empírico. Y el contexto conceptual. ¿Cuáles son los conceptos, las teorías, los autores claves en ese tema? Usted aquí explica algunos conceptos, algunas teorías, algunos autores claves. Usted puede aquí explicar cómo en este tema existe la teoría A con el autor A y existe la teoría B con el autor B y cada una de esas teorías trata de abordar o explica de manera diferente el tema.
y usted le dice al estudiante y se va a encontrar con este problema entre teóricos, que el uno lo ve de una manera y el otro lo ve de otra manera. Eso es contextualizar conceptualmente el tema. Eso es lo primero que usted hace. Fíjense ustedes, esto es mucho de lo que uno hace cuando está, presencialmente. Solo que, como esto es remoto, aquí hay que ser mucho más precisos, porque usted tiene a los estudiantes enfocaditos, y ellos están siguiéndolo a usted. La atención, ustedes saben mucho más que yo de eso, colegas, la atención no se puede enfocar simplemente quedándose quieto o mirando a un punto fijo. Hay variaciones, entonces no hay posibilidad de explayarse mucho. Hay profesores que tienen una capacidad histriónica impresionante. Hay profesores que tienen una capacidad discursiva maravillosa y son profesores atrapantes, que con el discurso atrapan y pueden mantener 2 o 3 horas a un auditorio quietecito, jugándose ese auditorio con ese profesor. Maravilloso, pero así no somos todos. Algunos tenemos unas limitaciones y entonces solamente podemos tratar de mantener por breves momentos la atención de nuestros estudiantes. Hay que aprovechar. Ese es el momento de presentación. Y después, usted lo que hace es orientar la experiencia. Es decir, indicarle al estudiante qué cuestiones debe hacer para desarrollar más el tema. Usted llega, presenta su tema, explica el contexto empírico, explica el contexto conceptual y obviamente lo que usted explica, con eso no se acaba el asunto. Usted lo que tiene que decirle al estudiante es, explicado el contexto empírico y el contexto conceptual, ahora sí hay que utilizar esas 4 horas de trabajo independiente durante esta semana para profundizar el tema de esta manera, vayan a leer en tal parte, sigan a este autor, resuelvan esta pregunta, aquí hay una, en fin, orienta cómo abordar el tema. Después, usted orienta unas preguntas para que los estudiantes puedan reflexionar. Es decir, usted ya abordó el tema, ya leyó los autores, ya leyó las teorías, ya vio cómo se hace. Tercer punto, reflexión. ¿Cómo usted se siente frente a esto? ¿Cómo juzga usted esto? ¿Qué argumenta usted frente a esto? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Le sirve? ¿No le sirve? ¿Qué otras cosas usted propondría? Es decir, juicio crítico. Y después, cuarto, oriente la acción. Es decir, plantéele al estudiante unos casos para que resuelva, unas actividades para que él haga, de tal manera que él pueda, después de expresar su juicio crítico, plantear una solución propia y actuar de alguna manera. Fíjense ustedes, lo que estoy diciendo es lo que el profesor Kant planteaba para poder desarrollar la autonomía. Kant decía, el autónomo es quien piensa por sí mismo, experiencia, quien puede expresar su juicio, la reflexión, y quien actúa en consecuencia, la acción. Me meto a elaborar los conceptos, a elaborar las teorías, a entender. Juzgo críticamente aquello que he estudiado y hago algo a partir de lo que he juzgado. Y si yo logro eso, pensar, es decir, ir a la experiencia, reflexionar, el punto 3 de lo que está en pantalla, y actuar, el punto 4 de lo que está en pantalla. Si yo logro 2, 3 y 4 de lo que estoy en pantalla, de lo que está en pantalla, en ese momento, colegas, estoy desarrollando mi autonomía tal y como lo planteaba Kant. Y por último, en el proceso de evaluación, exprésele
las indicaciones a su estudiante, cómo lo va a evaluar y qué espera. Esta es una guía que hicimos para algunos colegas. Algunos colegas la usaron, otros colegas me escribieron y me dijeron, ve, Manuel, eso que estás planteando allí yo ya lo tenía planteado de otra manera, pero es básicamente lo mismo. No importa, hágale, no es necesario y no cambie su curso. Simplemente esto le ayuda a dosificar la enseñanza remota. Simplemente eso. Otros pueden tener otras maneras de hacerlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué tipos de cursos vamos a encontrar nosotros entonces cuando abordamos la educación remota? Vamos a encontrar, colegas, básicamente 3 tipos de cursos, que son los cursos que podemos desarrollar sin ningún problema. Todo el curso lo puedo desarrollar sin ningún problema mediante las estrategias remotas. No hay ningún lío. Hay una serie de cursos en nuestros planes de estudios que yo los puedo desarrollar allí. Esos son cursos, por ejemplo, que no requieren de un laboratorio o que no requieren de un escenario particular por fuera de aula. Esos cursos que en algunos modelos educativos, esos cursos se llaman cursos teóricos, los puedo desarrollar sin ningún problema allí. En algunos modelos educativos, estos cursos son los cursos teóricos y en algunos modelos de competencias, por ejemplo, estos cursos obedecen a competencias que no requieren un escenario particular para su desarrollo. Entonces, hay cursos donde yo puedo hacer todo el curso sin problema. 2, voy a tener unos cursos que necesariamente requieren de algunos espacios de práctica y que obviamente no voy a poder desarrollar completamente. Esos cursos, yo avanzaré en esos cursos hasta donde pueda avanzar, hasta donde pueda llegar. Hasta allá voy a ir con esos cursos. Y evidentemente una vez que termine la contingencia, una vez que podamos volver a la presencialidad, pues desarrollaré de esos cursos los talleres prácticos que me quedaron faltando. No hay nada que hacer. Hay que esperar a que la contingencia termine. Digamos que esos son unos cursos que quedan en una especie de suspensión, porque llega un momento en que ya no puedo adelantar más de ese curso, porque lo que me queda faltando son unos talleres, entonces el curso entra como en un suspenso allí y queda en esa categoría. Y habrá otros cursos que definitivamente yo ya no puedo desarrollar en esta contingencia, porque son cursos que se generan todos prácticamente afuera de la universidad, en escenarios particulares, en escenarios concretos. Es el caso de muchos programas de ciencias de la salud. Nada que hacer. Cuando volvamos de la contingencia, esos cursos tendrán que ofrecerse. Digamos que estos son los 3 escenarios que hay frente a muchos cursos y, por tanto, frente a la evaluación. ¿Cómo evalúo en educación remota? Esta es una discusión muy interesante que se ha generado en los últimos tiempos a raíz de toda la contingencia. Yo hago aquí una distinción muy importante. ¿Qué evaluar, cómo evaluar y cómo calificar? Yo creo que son 2 cosas distintas, o 3 cosas distintas que hay que tener claro. Primero, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar lo mismo. Es decir, voy a evaluar el objetivo de mi curso, voy a evaluar si es por objetivos, voy a evaluar la competencia de mi curso, si es por competencias, voy a evaluar los contenidos de mi curso, si su curso es de contenidos. Es decir, como su curso sigue, como usted no va a cambiar el curso, usted evalúa de su curso lo mismo que se planteó al principio. Usted no va a cambiar el objeto de evaluación porque usted no cambió el objeto de enseñanza. Si usted cambia el objeto de enseñanza, pues cambia el objeto de evaluación. Pero usted no cambió el objeto de enseñanza. La contingencia no lo lleva a cambiar el objeto de enseñanza. Que la contingencia lo lleve a cambiar las maneras de enseñar es distinto. Pero usted el objeto de enseñanza no lo cambió. Por tanto, usted seguirá evaluando el objeto de su enseñanza, que puede ser
o contenidos u objetivos o competencias según el modelo particular que tenga su institución. Usted evalúa lo que había dicho que iba a evaluar desde el principio. Segundo, ¿cómo evalúa? Aquí sí cambia. Aquí sí cambia. Porque en lo presencial usted podía tener unas prácticas de evaluación que en la educación remota no van a ser posibles. Por ejemplo, la práctica que entra en mayor crisis hoy por hoy con la evaluación, con la enseñanza remota, la práctica evaluativa que entra en crisis hoy es la del parcial escrito. Y sorprende que todavía hoy, con los avances en pedagogía y con los avances en tecnología, encontremos que la gente tenía en el parcial escrito la mejor manera de evaluar. Y resulta que en la educación remota, si hay algo que usted no puede hacer es parcial escrito, porque usted no puede controlar, como controla en un salón de clases, el parcial escrito. Yo les leía en días pasados las indicaciones de una profesora a los estudiantes a los que les iba a hacer un parcial escrito en educación remota. Hizo un texto largo, por eso no lo leo ahora, pero era simpaticísima la profesora diciéndoles, y tienen que estar mirando a la pantalla, y si yo veo que miran a los lados, les voy a anular, y tienen que decir en su casa que no los molesten durante 30 minutos que dura el parcial, y ustedes tienen que tener el micrófono abierto siempre, porque yo necesito estar escuchando qué es lo que pasa a su alrededor. Una locura, eso no se puede. Entonces, ¿cómo evalúo? Distinto. Evalúo distinto. Entre otras cosas, la evaluación, recuerden, si estamos privilegiando la asincronía en la enseñanza, también la asincronía debo privilegiarla en la evaluación. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer una evaluación de 8 a 9 de la mañana, se puede presentar cualquiera de las contingencias que planteé en la primera diapositiva, lo que significa que el estudiante no va a poder presentar la evaluación y va a perder. Entonces, lo que tenemos que generar aquí es evaluaciones que se puedan desarrollar de manera asincrónica. Yo planteo la evaluación ahora y doy espacio para que me la entreguen hasta las 12 de la noche de esta misma noche o hasta las 12 de la noche de mañana. Dejo un espacio largo para que mis estudiantes puedan hacer la evaluación. Claro, cuando yo planteo evaluación asincrónica y cuando yo digo tienen 24 horas para entregarme la evaluación, pues evidentemente las preguntas de la evaluación cambian. Evidentemente yo ahí tengo que hacer otro tipo de preguntas y otro tipo de retos y tengo que generar otro tipo de actividades para evaluar. Porque cuando yo digo asincronía o así no dijera asincronía, así hiciera una evaluación sincrónica, todas las evaluaciones que voy a hacer de ahora en adelante en enseñanza remota es como si en la enseñanza presencial mis estudiantes la hicieran con libro abierto, porque yo no puedo controlar que no haya ausencia de ayudas. Es plantearse evaluaciones a libro abierto. ¡Fantástico! Cuando yo me planteo evaluaciones a libro abierto, genial, porque eso indica que las respuestas no están en los libros, sino que mis estudiantes van a necesitar consultar algo de los libros para construir la respuesta. Eso es fantástico, eso es genial. Eso sí es un proceso realmente de generar pensamiento y de generar juicio crítico. Entonces, ¿cambio la manera de evaluar? Claro que cambio la manera de evaluar. ¿Y cómo califico? Igual. Si usted califica de 1 a 5, si en su institución está claro que la calificación es de 1 a 5, igual, la calificación será de 1 a 5, con el reglamento que está vigente, salvo la excepción de la no presencialidad, evidentemente. Pero de resto, igual, no tiene por qué cambiar su manera de calificar. Usted sí tiene que cambiar su manera de evaluar.
¿Eso qué implica? Eso implica que usted genere unos eventos distintos, unos eventos donde usted lleve a sus estudiantes al análisis, a la discusión, al argumento. Hacia allá tiene que ir usted. Ese son el tipo de eventos que usted tiene que plantearse. Actividades para demostrar habilidades, destrezas, instrumentos que le permitan a un estudiante favorecer la metacognición, es decir, instrumentos con los que el estudiante se dé cuenta cómo aprendió, qué es lo mejor que él hace para aprender. Usted tiene que generar unos eventos para evaluación distintos. Aquí en pantalla hay 24 actividades de evaluación que no tienen que ver con el parcial escrito y que usted puede hacer sin ningún problema. Usted puede pedirles a sus estudiantes que le hagan presentaciones, que hagan un folleto digital, que elaboren una revista, un ensayo, un discurso, que hagan un debate o que participen en un debate. Y usted puede organizar un debate de una manera maravillosa, con contradictores, con defensores, y puede hacer el debate asíncrono, usando algún foro, asíncrono. No es necesario el debate el debate sincrónico. Puede hacer un muy buen debate asíncrono, utilizando un foro, utilizando un blog. Usted puede orientar experimentos, puede pedirles que le hagan una ilustración, que le hagan mapas, que le diseñen toda una galería de imágenes sobre algo, una infografía, un cómic, que hagan un póster, que elaboren un juego, que hagan una línea de tiempo, un vídeo, que graben audio, que hagan mapas conceptuales, que compongan una canción. Ojo con el 19. Ojo con el 19. Nosotros tenemos mucha gente de inteligencia musical, de inteligencia estética, y no la aprovechamos. Y hay gente que puede componer una canción, o hay gente que puede hacer unas coplas para desarrollar un tema de una manera espectacular, muy académica por demás, rigurosamente académica, pero con coplas, eso se puede. Que hagan tablas comparativas, que analicen una película, que hagan un análisis estadístico, que escriban un informe, que utilicen un simulador. Fíjense ustedes, 24 actividades y ninguna tiene que ver con resuélvame estas 3 preguntas en un parcial en estas 2 horas. Es una cantidad de cosas que usted puede hacer. Cambia la manera de evaluar. ¿Cómo evaluar? Eso lo cambia. ¿Qué evalúa? Lo mismo, lo que usted se planteó. ¿Cómo calificar en la enseñanza remota? ¿Cómo calificar en la enseñanza remota? Aquí ha surgido en los últimos días toda una discusión muy fuerte, que si hacemos evaluación cuantitativa o hacemos evaluación cualitativa. El asunto es muy sencillo, colegas. Si yo hago evaluación cuantitativa, significa que yo entrego los resultados. Si yo califico cuantitativamente, significa que los resultados los entrego expresados en cantidades, en números. 3,8, 3,9, 4,2, 4,1, 2,5. Cantidades. A eso se refiere calificar de manera cuantitativa. Ahora, si yo califico de manera cualitativa, significa que los resultados de la evaluación yo los expreso con conceptos, expresando alguna característica o alguna propiedad. Pero evalúo lo mismo. Yo necesito evaluar. Yo necesito evaluar en los ingenieros que me hagan o que me respondan a un problema utilizando modelación matemática y utilizando escalas cuantitativas. Puedo decir que mi ingeniero en modelación matemática sacó 3,8. O utilizando escalas cualitativas, yo puedo decir que en modelación matemática mi ingeniero está en un nivel abstracto ampliado. Si utilizo la taxonomía solo, por ejemplo. A eso se refiere lo cualitativo. Muchos estudiantes pensaron que calificar cualitativo significaba
no evaluar el objeto del curso, sino darles una calificación por el sufrimiento, la angustia y la magnitud del desastre que están viviendo. Entonces, como usted me demuestra que ha sufrido mucho, entonces yo le voy a poner 3,8. Como usted no ha sufrido tanto, le pongo 3. Muchos estudiantes pensaron que evaluar de manera cualitativa era evaluar que sí llegaba a clase a las 8 de la mañana y que estuvo conectado las 2 horas, que levantó 3 veces el pulgar y que hizo 2 intervenciones en el chat. Eso no es evaluar cualitativamente. La evaluación cualitativa significa que entrego la calificación con un concepto, referido el concepto al objetivo, a la competencia o a los contenidos de mi curso. En ningún caso lo cualitativo se refiere a calificar las ganas, el interés o el sufrimiento. Eso me parece que es fundamental, queridos colegas, para que lo podamos desarrollar. Esta presentación les va a quedar. Voy cerrando porque ya me estoy pasando del tiempo. Ya llevo 1 hora y 3 minutos. Me pidieron 1 hora. Entonces, esta presentación les va a quedar. Muchos de ustedes utilizan la taxonomía de Bloom. Yo se las entrego acá. ¿Por qué me interesa esto, colegas? Porque es que de la taxonomía de Bloom, nosotros usualmente conocemos lo cognitivo, los objetivos cognitivos, pero de la taxonomía de Bloom, poco desarrollamos el dominio psicomotor, lo procedimental, y poco desarrollamos lo afectivo, lo que tiene que ver con lo actitudinal. Entonces, nosotros pretendemos hacer de lo cognitivo de la taxonomía de Bloom todo. No. Colegas, acuérdense, lo cognitivo es solo uno de los aspectos de la taxonomía de Bloom y es solo uno de los aspectos que tenemos que evaluar. Por eso les entrego la taxonomía con los niveles de lo psicomotor, los niveles de lo cognitivo y los niveles de lo afectivo y cada nivel desarrollado. Ahí encuentran ustedes lo que corresponde al dominio cognitivo. Estas son las cosas que debemos desarrollar en el dominio cognitivo y está según el nivel de complejidad. El nivel cognitivo menos complejo en recordar y el más complejo en crear. Y a partir de allí hay unos verbos que ustedes pueden usar para generar sus actividades de evaluación y con esos verbos ustedes pueden evaluar lo cognitivo. En la siguiente diapositiva está el dominio afectivo. Miren las categorías: la receptividad, la respuesta, la valoración, la organización, la caracterización, siendo la receptividad el nivel inferior y la caracterización el nivel superior. Y ahí están los verbos que ustedes pueden utilizar para desarrollar y evaluar con sus estudiantes lo actitudinal y lo afectivo. Y finalmente está la tabla del dominio psicomotor, en donde la conciencia, la observación es el nivel más bajo y la automatización y la masterización es el nivel más complejo. Y ahí están los verbos con los que ustedes pueden desarrollar evaluaciones y actividades para enfocarse en lo psicomotor. Y entonces, usando bien la taxonomía de Bloom, colegas, con esas actividades, con esas 24 actividades, y usando bien esta taxonomía, ustedes no van a tener ningún problema en desarrollar una evaluación poderosa, en desarrollar una evaluación absolutamente consecuente con lo que ustedes quieren hacer, Termino insistiendo en lo que nos insistía el maestro Paulo Freire. El maestro Paulo Freire siempre nos dijo: colegas, el estudio no se mide por el número de palabras leídas en una noche. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Colegas, en la época de contingencia es fundamental dosificar y dosificar de manera pertinente. Estudiar,
No podemos medirlo por la cantidad de páginas leídas, sino por la capacidad de creación y de juicio crítico que desarrollen nuestros estudiantes. Con un abrazo enorme para todas y todos los que han estado en esta conversación, les doy las gracias por su participación. Bueno, director Garro, realmente es un placer escucharlo siempre. Como lo decía la rectora antes de comenzar esta webinar, siempre escucharlo será un aprendizaje nuevo y realmente es muy grato, a pesar de la distancia, seguir llenándonos con todo eso que usted sabe y que ha estudiado durante tantos años y ha hecho posible cada vez más y tangible en la Universidad Cooperativa de Colombia. Acá una reflexión que nos deja usted hoy a todos: la academia responde al mundo de la vida, a ese mundo de la vida que en la Universidad Cooperativa de Colombia durante tantos años hemos ido dándole fuerza a ese tema de enseñar para el mundo de la vida en contexto, y este contexto definitivamente nos pone a todos a tono para poder mirar qué tanta capacidad tenemos de empezar a responder. Nos han hecho algunas preguntas las 5 instituciones educativas, las 5 instituciones de educación superior que se encuentran con nosotros, nos han hecho preguntas sobre esta ponencia que usted nos acaba de presentar. La primera: ¿cómo es la mejor forma de evaluar cuando se ha definido en forma cualitativa ese proceso de evaluación? Si usted va a evaluar en forma cualitativa, es porque usted tiene una taxonomía. Por eso les dejé la taxonomía de Bloom, que es la más conocida. Entonces, cuando usted va a evaluar en forma cualitativa y utiliza la taxonomía de Bloom, usted, en lugar de decir tiene 3,5, usted lo que dice es, usted ya está llegando a un nivel de análisis. Ya no está en el nivel de memorización, sino que está en un nivel de análisis. Y podría llegar a un nivel de evaluación o a un nivel de creación. Sí, y yo digo, cuando evalúo cualitativamente, para aprobar, usted mínimo tiene que estar en el nivel de análisis. Si está en el nivel de análisis, aprueba. Si no, no aprueba. Ahora, si usted quiere mayor reconocimiento, supere el nivel de análisis y llegue al nivel de evaluación o al nivel de creación. ¿Eso qué significa? Eso significa que mis estudiantes tienen que conocer muy bien la taxonomía, no que les explique yo todo Bloom y todas esas cosas, sino cuáles son los criterios, cuáles son las características o los conceptos que voy a estar mirando y qué significa que aprueba o no aprueba. Mira, la calificación cualitativa no puede ser simplemente aprobó o no aprobó. Esa no es una calificación cualitativa. La calificación cualitativa bien hecha tiene que explicarle al sujeto por qué aprobó y por qué no aprobó. ¿Cuáles son las características para no haber aprobado o cuáles son las características para haber aprobado? Calificar cualitativamente no es decir pasó o no pasó. No. Es decirle a un estudiante, aprobaste porque lograste el nivel analítico. No aprobaste porque te quedaste en el nivel de memorización, utilizando, por ejemplo, las categorías de Bloom que les acabo de dejar. ¿Sí? Eso es muy importante. Insisto, colegas, no es lo cualitativo calificar las ganas, ni la madrugada, ni la trasnochada. Eso no es lo cualitativo. Claro que sí, director Unigarro. Y usted nos decía ahorita una cosa muy importante: aceptar el tema de la improvisación. Durante muchos años siempre se ha macartizado mucho el tema de improvisación y esta vez el mundo nos puso a improvisar, pero la universidad de a poquito ha ido saliendo y ha ido saliendo. La primera semana definitivamente un caos, pero ahí nos hemos ido poniendo a tono con la situación.
La segunda pregunta que nos hacen es, ¿cómo podemos manejar los laboratorios y clases prácticas en asignaturas que son eminentemente de este tipo? Esta respuesta que dimos la semana pasada a los estudiantes de nuestra institución y que hoy podemos compartir esta experiencia con estas 5 instituciones. Sí, hay un tema que allí es fundamental. Y yo siempre en esto apelo al pragmatismo. Y hay esto. Si tú tienes un curso que es eminentemente práctico y que solamente se puede dar en un laboratorio y el laboratorio está cerrado, pues no hagas nada. Espera a que la contingencia termine. No te preocupes, no te afanes, porque no puedes resolver ese tema. Es una variable independiente. Mi curso se da en laboratorio, completamente en laboratorio. Y no tengo cómo abrir el laboratorio. ¿Qué hago? Nada. Podría ser avanzar en algunas cosas teóricas, pero es que es muy poquito lo teórico en lo que puedo avanzar. Perfecto, avance en ese poquitico y su curso quedará suspendido hasta cuando volvamos. En eso tenemos que ser pragmáticos, colegas, porque algunas personas me decían, ay, pero ¿qué hacemos con los estudiantes que no se pueden conectar? ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos llevarles computadores a la casa? ¿Podemos pagarles conexión a internet? ¿Podemos llevarles energía eléctrica? No, no podemos hacer eso. Entonces, no hagamos nada. Y eso no significa desconocerlos y no ser compasivos y misericordiosos. No, 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 no. Es ser pragmáticos. No puedes desarrollar esto porque no hay condiciones de posibilidad. No te preocupes. Vive tu condición ahora y tan pronto volvamos, te recibimos con los brazos abiertos, te esperamos y cumplimos nuestra promesa. La promesa que hicimos de entregarte todo lo que te íbamos a entregar, te lo vamos a entregar cuando puedas, porque ahora no puedes recibir todo lo que queremos entregarte. Creo que eso es fundamental. Director, usted ahorita hablaba de que esta contingencia precisamente nos ha llevado a ser más flexibles y es que las universidades hoy tenemos ese reto de flexibilizar un poco más. Pero mire esta pregunta. ¿En educación remota podemos permitir que un estudiante se conecte 1 o 2 veces cada 15 días o con menos frecuencia siempre y cuando responda a las actividades? Fantástico, fantástico. De eso se trata. De eso se trata y por eso hay que privilegiar la asincronía. Y si nosotros lo resolvemos de esa manera como lo está planteando el colega o la colega que hizo la pregunta, es fantástico. Mira, por eso decíamos, ¿cuál es la clave? Profe, tú vas a dar tu clase. Cada 8 días, tu clase es los jueves de 4 a 6 de la tarde. Tú cada 8 días te vas a conectar a las 4 de la tarde y vas a empezar a grabar y tú vas a dictar vas a dar tu clase, vas a entregar tu clase en términos de ¿qué? De contextualizar, de mostrar el contexto empírico, de mostrar el contexto conceptual, de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Conversas con los que lleguen, resuelves dudas, planteas nuevos problemas y termina tu clase. Algunos la terminarán a las 6, otros la terminarán a las 5:30, en fin. La clase se termina cuando se termina. La clase, yo no alargo la clase por alargar la clase. Lo importante es que atienda a mis estudiantes, les dé participación y podamos conversar así como lo estamos haciendo en este momento contigo, ¿cierto? Muy bien. Termina. Estas son las actividades para dentro de 8 días. Ahora, ¿yo qué espero de mi estudiante? Del que no pudo llegar por alguna condición particular, que revise la clase, revise las indicaciones y haga la tarea o el trabajo que puse. Eso sí no lo negocio. La contingencia no es para que usted me entregue lo que pueda y entonces, como me entregó poquito, pero hizo esfuerzo, le califico más. No, 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 no. La contingencia no es para graduar o para promover gente incompetente. Nosotros no podemos llegar el día de mañana a tener profesionales que digan, yo soy de la contingencia del 2020, soy odontólogo, no sé curar caries, pero soy odontólogo, porque es que en la contingencia 2020 me calificaron caries por el esfuerzo. No, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y eso que plantea el colega o la colega es fantástico. Lo que no es negociable es que me entreguen los trabajos, que me entreguen las tareas. Eso no es negociable.
Y lo asincrónico es fantástico, porque en lo asincrónico yo le digo a usted, tiene 48 horas para hacerlo, tiene 36 horas para hacerlo. Es distinto a lo presencial cuando decía, tiene estas 2 horas para hacerlo. De manera que ahí están ganando los chicos y ganamos nosotros y gana el proceso formativo. Usted nos decía ahorita al comienzo de esta conversación que dábamos por hecho que teníamos nativos digitales, que todos estaban preparados para esto y que incluso contaban con las herramientas, pero nos hemos dado cuenta que no es así y de hecho ha sido uno de los temas que más nos ha ocupado por estos días. Aquí entonces la quinta pregunta. ¿Podemos con los estudiantes que definitivamente no cuenten con herramientas tecnológicas o conectividad hacer un semestre especial una vez finalice la emergencia en salud o ustedes, nosotros, tenemos alguna alternativa que estemos aplicando? Mira, definitivamente con los estudiantes que no pueden seguir esto, cada institución debe generar sus propias estrategias. Hacer un semestre especial, aprovechar los periodos de vacaciones, hacer algunas modificaciones en cursos. Por ejemplo, este curso que quedó pendiente, que lo llevé hasta la 6ª semana, y me están faltando unas semanas, parte de este contenido lo traslado a otro lado, parte lo traslado a otro semestre, en fin, hay distintas alternativas que las instituciones deben contemplar según sus modelos, según sus capacidades, según sus particulares condiciones para hacerlo. Habrá universidades que puedan aprovechar espacios, habrá otras universidades que digan, vea, sencillamente los que no pudieron reinician semestre con los otros tan pronto los otros se reincorporen y ya está. De manera que hay distintas maneras. Ahí sí tenemos que recurrir a toda la creatividad. Es fundamental que esa creatividad, y este es un tema fuerte, pero es fundamental que que las universidades, eso sobre todo quienes están en la administración, lo padecen día a día y tenemos que ser los académicos muy considerados con ellos, y es que hay ciertas cosas administrativas que no se pueden hacer tan fácil como la academia piensa. La academia dice, no, cuando volvamos hacemos esto, esto y esto. No, un momentico. Consideremos a la administración también, consideremos la parte financiera de la universidad. Aquí es donde todos tenemos que ponernos el overall, como se dice, y los académicos considerar a los administrativos y los administrativos considerar a los académicos, de tal manera que hagamos unos procesos de recomposición y de recuperación donde lo financiero y lo académico sean de calidad y sean favorecidas las dos cosas. Eso es muy importante. Director, esta pregunta va más encaminada a a las resoluciones emitidas por el Ministerio de Educación. No sé si de pronto usted puede darnos esta respuesta o la doctora Maritza se encuentra por acá y nos puede ayudar con esto. La pregunta ¿es necesario cumplir a cabalidad con las 16 semanas que tiene el semestre o en las clases remotas se puede disminuir ese número de semanas? Afortunadamente, aquí está presente mi rectora, que es la que sabe de eso y puede responder. ¿Por qué? ¿Por qué le doy la palabra a mi rectora? ¿Por qué le doy la palabra? ¿Por qué te paso la palabra a ti? Porque tenemos una ventaja bien importante con nuestra rectora, y es que ella está muy metida en todos estos temas, está en el CESU, está en el ministerio, entonces ella sí que nos puede orientar en esto. Yo siempre en este punto terminaría haciendo especulaciones, ella no. Bueno, miren, las normas o los lineamientos que nos ha venido dando el ministerio, de hecho, se fundamentan también en una flexibilidad. Yo no contestaría desde la norma, yo les contestaría desde lo que nos comprometimos con los estudiantes. Si tenemos en esta dinámica de la educación remota, tenemos una planeación académica y en menos de 16 semanas, sin cambiar, como nos lo ha insistido Nigarro en su charla, o sea, no por esto vamos a cambiar a evaluar lo que prometimos que iba a evaluar, lo que cambia es la forma como lo vamos a evaluar. Yo diría
que lo importante pueden ser 16, 18 o 20 o 14. Lo importante aquí es que en la planeación que se hace de todas las actividades esté acorde y al 100% de lo que nos comprometimos y de la promesa que le hicimos al estudiante cuando empezó el semestre. Ese es el punto, de realmente entregar al 100% lo que nos comprometimos. Perfecto. Muchísimas gracias, rectora. Y por último, me hacen una pregunta, director Manuel, y es, ¿cómo se aplica la calificación cuando no hay igualdad de condiciones tecnológicas entre los estudiantes? ¿Cómo ser equitativos en esa evaluación que se realiza con los estudiantes? Porque qué buena pregunta, qué buena pregunta. Porque es que tú finalmente lo que vas a hacer es verificar el producto, no la condición tecnológica. Eso era lo que estaba pasando cuando se confundió la evaluación cualitativa. Entonces, ¿qué pasa? Yo te voy a pedir a ti que me hagas una infografía sobre, yo te voy a pedir que me hagas una infografía sobre determinado tema. ¿Yo qué califico? La infografía. Yo califico la infografía, no califico si usaste una herramienta tecnológica o si usaste otra herramienta tecnológica. Yo califico lo que se califica en una infografía, que el mensaje esté, que no haya errores gramaticales, que no haya errores de ortografía, que en efecto se esté desarrollando el concepto, que yo califico el objeto mismo, no califico el medio, ni califico la estética, ni califico otras cosas, ¿sí? Algunos estudiantes, eso es porque le dicen, no, ay, profe, pero mire tan bonito, califique el esfuerzo, por lo menos mire que yo sí puse un fondo amarillito. No es que yo no califico eso, yo califico lo que necesito mirar. Si yo te pido un ensayo, ¿yo qué necesito en un ensayo? Que esté claramente tu posición, tus argumentos a favor, cuáles son los argumentos que tú ves en contra y cuál es la síntesis que tú logras de la tesis que estás defendiendo. Eso es un ensayo. ¿Cuál es tu tesis? ¿Cuáles son las antítesis que surgen frente a tu tesis? ¿Y cuál es la síntesis que tú elaboras? Eso es un ensayo. Si eso está, yo no te califico que haya sido en Word, yo no te califico que haya sido en PDF, yo no te califico que el problema tuyo es que tuviste que escribir el ensayo en un computador que tenía menos memoria RAM que otro, o que tu ensayo, no, yo califico tu ensayo. Y por eso es asincrónico, porque puede ser que tú tengas una dificultad tecnológica y entonces tu ensayo se demore 1 hora subiendo a la red, mientras que otro lo subió en 10 segundos. Yo no califico eso. Por eso la sincronía me permite resolver las diferencias tecnológicas. No tengo en cuenta lo tecnológico, tengo en cuenta el ensayo y lo que dice tu ensayo, tu tesis, la manera como planteas la antítesis y qué síntesis logras. Ensayo, eso es lo que te califico. Perfecto. Doctor Unigarro, doctora Maritza, con esta respuesta entonces damos por finalizado esta webinar. Siendo las 11:58 de la mañana, damos cumplimiento entonces a nuestra agenda. Muy felices de contar con la compañía de ustedes, alrededor de 160 personas conectadas, aprendiendo del director Unigarro sobre nuestro modelo educativo, pero también sobre cómo ha sido todo este proceso que hemos venido afrontando durante el último mes. Muchísimas gracias, rectora Maritza. Gracias, Lili, gracias, Manuel, y una vez más se cumple lo que a mí me sucede cada vez que lo escucho. Así hables del mismo tema, aprendo algo nuevo. Muchas gracias, buena tarde para todos, buen fin de semana y descansen. Adiós. Felicidades, muchísimas gracias. Gracias, Un abrazo. director Unigarro. Chao, éxitos. Que tengan todos en